Buenas tardes, profesor. Les habla el estudiante Jesús Arias Caicho y voy a exponer el producto académico número 2. La agenda para el tema del día de hoy es que, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación, voy a hacer una presentación, desarrollo de los temas y conclusiones finales. Pero mi nombre es Jesús Arias Caicho, estudiante de la carrera de Derecho del segundo ciclo, y una de mis inquietudes ¿no? que tengo es cómo en un país en donde tenemos 12, hemos tenido 12 constituciones, más de 30.000 leyes, cómo estas leyes realmente atienden necesidades de la sociedad, del entorno, ¿no? Cómo estas influyen en, en las normas, en las leyes. Me interesa es que realmente a futuro se puedan formular realmente leyes que atiendan necesidades reales y que estas leyes se vayan adaptando, cambiando de acuerdo a los cambios que también se producen en la sociedad. Vamos a comenzar con una definición de antropología jurídica. La antropología jurídica es una ciencia social que estudia al hombre desde el contexto cultural, ¿no? Desde el individuo, el respeto a la cultura, a las costumbres, a las etnias. Recordemos que a partir de las costumbres es que nacen las reglas, las normas y al final las leyes. Otras definiciones que complementan lo que he mencionado, por ejemplo, estudia las costumbres y la cultura que tienen trascendencia jurídica, considerando que en una sociedad existen más de una cultura, ¿no? O sea, una diversidad cultural, distintos pueblos con costumbres, etcétera. Otra definición estudia los sistemas normativos de control social, entre ellos el sistema jurídico, asimismo los objetivos y las funciones del derecho en la satisfacción de las necesidades humanas y las aspiraciones de la misma. Sociología jurídica, ¿no? La sociología jurídica estudia los fenómenos y hechos sociales que tienen trascendencia jurídica, desde, y obviamente donde se presentan conflictos sociales, donde se pueden transgredir derechos o vulnerar derechos, asimismo también las causas y el efecto en las normas jurídicas en el derecho. Otras definiciones, aquella rama que estudia los problemas, ¿no? Importantes, los problemas, las implicaciones y los objetivos y todo aquello concerniente a las relaciones entre derecho y la sociedad. Algo importante, justamente, ¿para qué? ¿Con qué fin? Como menciona ahí, para poder comprender nuestra propia existencia social y hacerla sostenible como humanidad. Las normas, al final, uno de sus fines es poder regular la conducta de las personas, del ser humano, que haga viable justamente nuestra convivencia, ¿no? ¿No? Evitar justamente conflictos, guerras, etcétera. La idea es justamente poder normar esa conducta. La producción del marco normativo y los patrones de convivencia emergen de las comunidades con la única posibilidad de establecer el orden social. Realmente, a partir justamente de las costumbres, de las comunidades, es que van surgiendo las reglas, las normas, hasta las leyes, ¿no? Importancia. Bueno, la importancia de la sociología y la antropología jurídica en el derecho es que permiten justamente eh, formular, ¿no? Va a permitir a aquellos que van a formular las leyes, las normas, pues realmente tomen en cuenta el entorno, la sociedad, la cultura, las costumbres, ¿sí? Es decir, y va a permitir, en otras palabras, formular normas que atiendan una necesidad, ¿sí? Y por lo tanto tienen un impacto en la sociedad. Definitivamente, eh, esa es la importancia, ¿no? Que va a permitir crear normas que atienden una necesidad real y que es cambiante en el tiempo. Una de las contribuciones es que justamente tanto la sociología como la antropología jurídica coinciden en un punto, ¿sí? Producto de esta reflexión, nos referimos al pluralismo jurídico, que básicamente es que no puede existir un único sistema jurídico en una región, en un país, por ejemplo, en donde pues, vamos a encontrar una diversidad de culturas. Entonces, los sistemas jurídicos deben tomar en cuenta la sociedad, la comunidad, a quién se le va a aplicar, quiénes son los que van a ser afectados por estas normas, quiénes son las que van a aplicar, cuáles son las características, etcétera.
Entonces, una de las contribuciones muy importantes es el pluralismo jurídico, que justamente ambas ciencias sociales coinciden en lo mismo, ¿no? Interpretación desde una perspectiva antropológica. Bueno, como en muchos países, el Perú siempre ha tenido un afecto muy grande por los animales, en particular, ¿no? De los canes, y se ha vuelto parte de nuestra costumbre, ¿no? O sea, no hay ninguna familia que no tenga una mascota, en particular un perrito, ¿no? O más de un perro. Hay muchos que tienen más de un perro, pero lo que voy es que ha ido, son costumbres que van de generación en generación y siempre está esa mascota, ese amigo fiel. Tanto así que la misma sociedad, al ser prácticamente parte de la familia, no quieren que le hagan daño a estos animalitos y exige al Estado, ¿sí? Que se formulen al final leyes que protejan justamente a este animalito que es integrante de la familia. En este caso, como vemos en la diapositiva, el maltrato animal se sanciona con cárcel, ley 30.407. Entonces vemos desde cómo de las costumbres, en este caso el hecho de tener una mascota, que es parte en muchos casos de la familia, y la queremos como tal, buscamos en el Estado, en aquellas entidades que al final dan justicia, puedan proteger a este integrante más de la familia. Interpretación desde una perspectiva sociológica. En este caso, fíjense, partimos también de una costumbre, pero en este caso, ¿cuál es esa costumbre? Bueno, Perú es un país realmente, podemos decir que machista, ¿sí? Y el tema de los piropos, esas palabras que deben ser bonitas para la mujer, para halagarla, ha ido cambiando, no ha ido mutando, llegando a extremos, ya no convertirse solamente en un halago, ¿no? Sino ya pasar el límite, y convertirse en una forma de violencia contra la mujer, llegando a convertirse en un acoso sexual. Entonces, de una costumbre que pareció que se daba de manera sana, digamos, como halago a las mujeres, ya se distorsionó, ¿sí? Y estamos transgrediendo justamente los derechos de la persona, en este caso la mujer. Y es por eso que el delito del acoso sexual se incorporó por primera vez al Código Penal peruano mediante el decreto legislativo 1410. Hoy en día tenemos la ley 30.314. El delito de acoso sexual es sancionado con pena privativa de la libertad de 3 a 8 años. Entonces, de una costumbre, ¿sí? Ya sí generó, hay casos donde genera conflictos sociales, ¿no? Vulneración de derechos. El caso de la mujer violentando. Otro ejemplo también desde la perspectiva sociológica es justamente las barras, ¿no? Las barras, los aficionados del fútbol, ¿sí? Que alientan a sus equipos. Perfecto, hasta ahí. Prácticamente creo que el Perú es un país futbolero, costumbre de generación entre generación, pero nuevamente, cuando ya sobrepasa esos límites, genera conflictos sociales, llegando a mezclarse con delincuencia, eh, generando destrozos en propiedad privada, eh, muertes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un caso reciente de un asesinato a un barrista de Alianza Lima. Entonces, ya cuando de esa costumbre, en este caso, pasamos a conflictos sociales, porque vulneramos derechos de la otra persona, entonces ahí ya estamos pasando a un hecho, un conflicto social, ¿no? Que, definitivamente, de acuerdo a nuestro artículo 2 para este caso, toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar, ¿no? Entonces vive sujeto de derecho en todo y cuanto le favorece. Ya estamos transgrediendo, ¿sí? Vulnerando derechos de otros y genera al final conflictos sociales, donde definitivamente las normas, la ley, tiene que entrar a tallar para poder sancionar ese tipo de actos. Conclusiones. La conclusión más importante es que, en este caso, el derecho como ciencia tiene que interrelacionarse con otras disciplinas como, por ejemplo, la sociología jurídica, la antropología jurídica, la psicología, porque las normas que genera, que se van a generar, van a tener un efecto en la sociedad, ¿sí? Afecta a la sociedad, por lo tanto, hay que conocer de ese entorno, a quién se va a aplicar, cómo se va a aplicar, quién lo va a aplicar, bajo qué características, de tal manera que las normas que se formulen pues sean las adecuadas
y atienden una necesidad. Y asimismo, este entorno, que es la sociedad, las costumbres, la cultura, es cambiante. Entonces, influye en las normas, en cómo se van a formular, cómo se van a adaptar y cómo se van a aplicar. Entonces, el derecho es una ciencia que va a interactuar con otras para que realmente las normas jurídicas que se formulen tengan un efecto positivo, ¿no? De acuerdo al propósito que se haya planteado. Muy bien, profesor, muchas gracias. Se las tengo otra oportunidad. Muy buenas tardes.